Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Y como siempre, la palabra de verdad es solamente la Biblia, en la Sagrada Biblia del año 1602, versión Cipriano de Valera. Y también, porque eso es muy difícil de lograr, puedes también usar em, la Santa Biblia Reina Valera Antigua, que también es del año 1909. No contiene todos los libros, como la versión Cipriano de Valera del 1602, pero lo que tiene es traducida correctamente de las lenguas originales de hebrea y griega a español. Entonces, lo que vamos a lidiar con la verdad del Señor, porque Dios nos manda y requiere de nosotros que andamos con Él verdaderamente. Y muchos andan conforme a hombres o conforme a las tradiciones de su ambiente, en vez de los mandamientos que Dios requiere que hacemos en su palabra. Entonces, eso es muy importante, es la razón que Dios nos dice en su palabra, Santiago, capítulo 1 versículo 22 que ser hacedores de la palabra, no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, vamos a Romanos, porque muchos tratan de adorar al Señor a través de religión en vez de a través su verdad, que es el verdadero Jesucristo bíblico, que también es la palabra de Dios. Jesucristo es la verdad y la palabra de Dios es la verdad y ambas cosas es el Señor nuestro, el verdadero Jesucristo, no Jesucristo de catolicismo, no Jesucristo de cualquier creencia que uno tiene, porque la creencia verdadera es la verdad, la palabra. Entonces, estamos en Romanos capítulo 3 y versículo 4 y dice así, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, déjame leerlo otra vez. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, la incredulidad de ellos habrá hecho vana la verdad de Dios, significando que si unos no creen en la palabra de Dios, uno no cree en el verdadero Jesucristo, eso ahora hace lo que dice el Señor por su palabra vano, lo hace incierto, lo hace falso, en ninguna manera. Antes bien sea Dios verdadero, mas todo hombre mentiroso. Entonces, comparado a la Biblia, tenemos que creer en la palabra de Dios, que también es la fe, en vez de la gente diciendo que su fe es en la Iglesia Católica, su fe está en cristianidad, su fe está en mormones o los testigos de Jehová. Y aun si uno no piensa así, si estás obrando a través de estas instituciones y religiones, estás juntando Dios y Jesucristo con invenciones de hombres, no solamente la palabra, no solamente el verdadero Jesucristo. Entonces, es la razón que en vez de creer en hombres como el Papa, hablando de Dios o Jesucristo, o citando una escritura de vez en cuando, es necesario que uno con diligencia estudia y escudriña las escrituras para que verificamos para nosotros mismos, confirmamos para nosotros mismos, verificamos cada cosa dicha, cada escritura que gente cita. Tú ahora estás estudiando con diligencia de verificar si lo que dice tu iglesia o hombres se encuentra en la Biblia o está de acuerdo con el significado que Dios tiene en su palabra. Porque si uno no piensa así, antes bien sea Dios verdadero, verdadero por su palabra,
mas todo hombre mentiroso, uno va decayendo y uno va tropezando, porque ahora están maldiciéndose y vas a hacerse maldito creando y siguiendo, creyendo en hombres y siguiendo religión que fue establecido de hombre, no la Biblia, no la palabra de Dios, no por Dios, por hombres, y siguiendo lo que es de hombre en vez de solamente lo que es de Dios, y pecando en no hacer ese mandamiento que estamos leyendo por hacer hombre verdadero en vez de la palabra de Dios solamente verdadera. Entonces, vamos a seguir. Estamos en Romanos, capítulo 3, versículo 4, y vamos a seguir leyendo. Dice, ¿cómo está escrito? Para que seas justificado en tus dichos. Entonces, muchos dicen que para mí, yo creo, yo siento, el Espíritu me mostró. Dicen tantas cosas sin las pruebas bíblicas. El Espíritu de Dios es su palabra. Cualquier espíritu, cualquier cosa que viene de Dios verdaderamente, lo podemos verificar con escrituras, diciendo esas cosas o confirmando esas cosas. Entonces, muchos no están justificados en su palabra. Por ejemplo, diciendo algo que es muy común, la gente lo dice como si fuera escritura. No puedes em, hacer el amor sin ser casado. Eso no hace sentido porque en la Biblia, en Deuteronomio, capítulo 22 y versículo 28-29, Dios mismo confirma que el acto de acostar con una mujer o una mujer acostando con un hombre es el acto que, ¿cómo se dice? Que consuma, em, ¿cómo se dice? Que cumpla, que hace cumplido el matrimonio. De casar con alguien para que es oficial, para que es matrimonio delante de Dios, tienen que estar juntos sexualmente, físicamente. Pero por falta de entendimiento y por citar hombres hablando de Dios en vez de solamente Dios y haciendo tales hombres o cualquier hombres mentirosos, la única manera que pueden ser verdaderos tú o cualquier hombre es que solamente lo que dice la Biblia es lo que están diciendo 24/7, siempre. No en domingo y diferentes cosas otro día, no en sábado y diferentes cosas. O en ese mismo sábado, citando una escritura y agregando y quitando de lo que Dios dice. O diciendo que Dios dice, o es obvio que eso es, y no lo es. Entonces vamos a seguir. Dice, para que seas justificado en tus dichos y venzas cuando de ti se juzgare. Entonces, para ser un siervo verdadero que va a ser juzgado por sus palabras de Dios y también de hombres. La forma de ser justificado y vencer cuando estás juzgado por los demás es de citar y hablar solamente la palabra de Dios, como estamos mandado en primer Pedro capítulo 4 versículo 11, y también vamos a leer en Isaías capítulo 8 versículo 20. Porque muchos citan religiones, citan la doctrina de religión que viene de hombre, citan las reglas de su religión, las costumbres, las tradiciones. Por ejemplo, citan o celebran, citan la Pascua mundana, ni entendiendo que es mundana e impía, de una Pascua en un domingo, diciendo que representa a Jesucristo. Y ninguna cosa que hacen conteniendo huevos de chocolate, dulces, de estar en un domingo firmemente cada año. Eso no es bíblico y eso no tiene nada que ver con Jesucristo, ni su resucitación, ni de él ser resucitado de la muerte. No es bíblico, es mundano y el opuesto que Jesucristo. Eso es la razón que siguiendo hombres hablando de Jesucristo bajo tales mentiras, religiones, tradiciones, es ahora
estás mintiendo, estás en tinieblas en vez de hacer lo que Dios nos manda y dice y ser ejemplo del verdadero Jesucristo y celebrarlo como Dios nos manda con celebrar la fiesta de los ácimos, que también es la Pascua bíblica, que no fue la última cena de Jesucristo, la noche que él fue traicionado y las próximas horas del mismo día después fue torturado y crucificado y asesinado. Eso no era la última cena, eso era uno de los días más santos durante de Jesucristo y aún más hoy en día, representando a Jesucristo. Pero eso quiere decir que no era la última cena, era una cena específicamente hecha de em, oveja, de amargas, a- a hierbas amargas, de vino y también de pan sin levadura. Entonces, eso es la única cosa que pueden comer em, para observar bíblicamente y conforme a mandamientos la Pascua bíblica o el comienzo de la fiesta de los ácimos o la fiesta de pan sin levadura, es lo mismo. Y muchos ni saben que es lo mismo. San Lucas en el Nuevo Testamento, San Lucas capítulo 22, versículo 1, confirma eso y diciendo un ejemplo para que entiendan la importancia, porque existe la palabra de Dios y porque es nuestra guía, porque es la luz que es Jesucristo, la verdad, la luz. Y la palabra es así también. Vamos a conseguirlo de la misma palabra para que entendamos estas verdades, para ponerlas por práctica, para aumentar en entendimiento y quitarnos de tantas tinieblas y mentiras que anda alrededor de nosotros. Y es algo normal pensando, ay, nadie es perfecto. Bueno, estamos intentando, pero tenemos que intentar conforme a como Dios nos manda. Citábamos en el Nuevo Testamento esa misma, esa misma escritura en tema y de entendimiento. Y ahora vamos al Antiguo Testamento para que veas la sabiduría que muchos se ignora por falta de entendimiento del Antiguo Testamento o de estudiar el Antiguo Testamento. Entonces, ahí Isaías capítulo 8, versículo 20 a la ley y al testimonio. La palabra de Dios es hecha con el Jesucristo bíblico, los profetas, los discípulos. Ellos em, hace el testimonio de Dios, son testigos para Dios, la palabra de Dios a través de ellos. Entonces, a la ley y al testimonio, porque toda la palabra de Dios que habló a través de sus siervos, como su palabra Jesucristo, los discípulos, los profetas, es testigos de él y contiene mandamientos, contiene la ley a través de toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, y los libros apócrifos. Entonces, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Entonces, cualquier persona hablando de Dios, hablando de Jesucristo, si no hablan conforme a la Biblia, no importa qué dicen, cómo visten, cómo parecen, no les ha amanecido, no contienen la luz y el espíritu del Padre Celestial y ni de Jesucristo, que es lo mismo. El Señor obra a través de su Espíritu Santo, que es Jesucristo. Y si no hablan conforme a la palabra de Dios, o dicen que el Espíritu Santo, un ejemplo simple, que el Espíritu Santo, por tropezar a escrituras o ni saber las escrituras, diciendo que Jesucristo es el Espíritu Santo, es otro ser celestial, es una mentira, porque Jesucristo mismo dijo que Él es el Espíritu Santo. En San Juan capítulo 14, versículo 16 hasta versículo 18. Cualquier espíritu o dádiva de Dios es un Espíritu Santo o algo puro y espiritual. Pero el título de Espíritu Santo eternamente es el Jesucristo bíblico. Pero es cuando Él es al lado del Padre Celestial, a su diestra,
como ser celestial. En vez de cuando Él estuvo en la tierra, esa es la razón que el Espíritu Santo no fue derramado, porque Jesucristo todavía era hijo del hombre, era un hombre físico en la tierra. No es ser celestial que también derrama de su espíritu por mandamiento de Dios. Entonces, esa es la razón que aprendiendo la palabra no tropezamos. No, el Espíritu cayó sobre Jesucristo como una paloma en Mateo 3 y diferentes escrituras porque faltan entendimiento. No utilizan todos los preceptos del tema del Espíritu Santo. Usan los dos o tres faltando entendimiento o escuchando las explicaciones o teorías de hombres, entonces, y tropezando porque están confiando en hombres en vez de confiando en Dios, hablando lo que citan y dicen hombres, en vez de solamente hablando lo que dice la Biblia. Entonces no van hablando entendimiento y luz, van hablando teorías, van hablando, um, suponiendo, pensando opiniones vanas, diferentes pensamientos en vez de solamente los pensamientos de Dios que solamente encuentra en la palabra de Dios, la Biblia. Entonces, eso era, vamos a leerlo otra vez, Isaías capítulo 8, versículo 20. Entonces, ¿qué haces con esa escritura? ¿Lo aplicas o agregas ese entendimiento con obras y inteligencia, sabiduría, ciencia por cualquier persona de tu iglesia, de tu religión, de a dónde tú estás ahora adorando a Dios, confirme de habitar en Dios aún más por aplicar esa escritura y decir cualquier cosa que la persona dice, ay, por la cuaresma yo voy a hacer eso. ¿A dónde en la Biblia dice cuaresma? Yo estaba pensando eso, pero yo no hay escritura. No, bueno, es tú sacrificando a Dios porque tú amas a Dios. Sí, no hay escritura, pero nada a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Eso es la distinción. Si uno tiene entendimiento y uno habita en Dios y uno no habita en Dios. Vamos a seguir con la verdad, porque muchos quizás saben esa escritura. Vamos a conseguirlo. San Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vamos a leerlo otra vez. Es muy importante que eso apega a la mente y el corazón. Jesús le dice, yo soy el camino a Dios, el camino recto de decidir entre lo bueno y lo malo o pecado y lo bueno, haciendo los mandamientos de Dios, siguiendo su palabra. La forma de hacerlo es de hacer y andar como Jesucristo anduvo, como Él hablaba, como Él enseñaba, pero de entender conforme a Él. Él dijo que tenemos que aprender de Él antes, tenemos que aprender de hacer lo bueno. No nacimos haciendo lo bueno. O tú asistes a una iglesia, ahora tú haces lo bueno, tu conciencia es lo bueno. No, tampoco. Em, entonces, así entendemos, esa es la razón que la Biblia nos dice que hay camino que parece bien al hombre, pero el fin de ese camino es la muerte. Eso en San Juan 14, perdón, Proverbio 14, versículo 12. Entonces, familia, es muy importante, hermanos, que con el Señor, queridos hermanos, podemos seguir aprendiendo verdaderamente y superando y venciendo todos esos espíritus y engaños en ese mundo impío, engaños de Jesucristo, engaños de falsos cristos, engaños de religiones que se fingen que son de Dios o Jesucristo en un lugar santo y no lo son. No es Jesucristo el camino y la Iglesia Católica el camino, es Jesucristo el camino y nos dijo claramente y específicamente así escrita para que no nos tropezamos o si ya estamos engañados, podemos despertar y alejarnos de esos engaños y esas mentiras. Entonces, Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad. Jesucristo es la verdad y eso viene de las profecías del Mesías.
en Isaías capítulo 42, versículo 3 y versículo 4. Y muchas más escrituras, pero vamos quedando ahí para que entendamos que Jesucristo es la ley y perfección de Dios. Él no cumplió la ley para que nosotros no tenemos que hacerlo. Él ejemplificó, Él nos dejó el camino y ejemplo de cómo vencer pecados, de cómo hacer la verdad y los mandamientos de Dios en un mundo impío y llena de tinieblas y engaños y tratando de hacernos fornicar y codiciar de hacer pecado y desear de hacer lo malo y pecado y quebrar los mandamientos. Entonces, Jesucristo es el camino y la verdad, la palabra de Dios, hecha carne, la palabra de Dios, la Biblia, vamos a seguir, y la vida, porque la única forma de obtener la vida, el reino eterno y de sobrevivir cada día, hoy en día, manejar una mujer, manejar una familia, manejar de guiar tu casa, de seguir a Dios y el conocimiento de Dios, comenzando con tu mujer en vez de ese mundo, de vez de nuestra codicia o cualquier otra cosa. Entonces, la única forma que uno puede obtener la vida verdaderamente y seguir en la vida, seguir en esa verdad y camino, es a través de Jesucristo. Y además, nadie viene al Padre sino por mí, no por iglesia. O ahora eso es el camino de Cristo, porque gente fielmente van a iglesia, van a la iglesia católica, van a adventistas, hacen y siguen esas religiones como si Dios dijo, Jesús le dice, la iglesia católica es el camino y la verdad. Y tenemos que lavar nuestra mente con la palabra y hacer lo que Jesucristo nos manda. ¿Por qué me llaméis Señor, Señor y no hagáis lo que yo digo? Entonces, vamos a seguir en ese tema de la verdad y de entender la importancia del verdadero Jesucristo y la palabra. Pero, y también de entender esa relación, porque muchos han hecho que la iglesia católica, la iglesia cristiana o cristianidad y cualquier otra religión es el camino a Dios o con Jesucristo, eso es Jesucristo y ahora siguiendo tal religión es como obtenemos o seguimos la verdad, la vida y el camino correcto, de seguir cuaresma, de seguir adoración o asistiendo a una iglesia física en un domingo o en un sábado, en vez de seguir a Jesucristo, la Biblia todos los días y orando, viviendo, arrepintiendo conforme a lo que dice la Biblia, renovando, renaciendo, haciendo esos mandamientos críticos conforme a la Biblia, no conforme a lo que pensamos o lo que hemos oído o ejemplos lo que vemos de los demás o hombres. Estamos haciendo hombres verdaderos y manteniendo una ignorancia de la palabra voluntariamente. Esa es la razón que tenemos que pausar en vez de culpar a falsos profetas, en vez de culpar a falta de entendimiento, tenemos que agarrar y ferozmente la vida, la vida eterna y agarrar la palabra y ponerla por práctica y ser estable a través de la palabra. Vamos a seguir ese tema, vamos a seguir la palabra como es. Entonces, San Juan capítulo 15, versículo 3. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, además de ser el camino de Dios, la verdad de Dios y la vida, y el camino hacia Dios, ahora aprendiendo de Él más específicamente o entendiendo eso, vamos agregando sabiduría, vamos edificando como el corazón que Dios requiere, un corazón que adora a Él en espíritu y en verdad. Vamos a seguir con esa verdad, comenzando que la única forma de limpiarnos, de santificarnos, de ser bautizado y limpio conforme a Dios, no conforme a tradiciones, bautizando o sumergiéndose en agua y cosas así, o agua física. Jesucristo es el agua a donde seamos santificados o purificados o limpio o limpiado.
No vamos a tener tiempo de conseguir esas escrituras, pero tú, con tu diligencia, estudiando esas escrituras, San Juan capítulo 4, en versículo 10 hasta versículo 14, también en Jeremías capítulo 4, versículo 14, Isaías 55, versículo 1, es una profecía del Mesías. Y dijo que ven a las aguas y venid sin plata, sin dinero, porque muchos, especialmente otra condenación de religiones, es que es un negocio. No podemos, si somos siervos verdaderos de Dios, no podemos cobrar gente por hacer cualquier servicio. Tú tienes esos lugares diciendo que casan a través de un cura o algo así, a través de esas tradiciones. Y el cura viene y cobran la gente, aún pobres en nuestros países, y más pobres que la grande Babilonia, los Estados Unidos, los cobran mucha plata por decir unas palabras que son santos conforme a sus opiniones y su ceguedad. Pero ya con esa luz estamos despertando, ya con la palabra directa de la boca de nuestro Señor, el verdadero Jesucristo, estamos limpiando nuestra mente de toda esa suciedad, todas esas mentiras engañosas que no parece mentira, que no parece em, falsedades, que no parece idolatrías o cosas engañosas. Pero vamos a leerlo otra vez. San Juan 15, versículo 3. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, por la palabra es como limpiamos nuestra mente. No por ser bautizado de hombres o a través de una iglesia o fuiste bautizado cuando fuera niño en la iglesia católica o testigos de Jehová o cualquier otra religión. Tenemos que ver en la Biblia donde dice eso. Y es tan simple así. Entonces, vamos a seguir familia. Em, vamos tienes que leer el capítulo entero, es impresionantemente increíble. Entre toda palabra es increíble, es un capítulo que tenemos que aplicar y aumentar y crecer en entendimiento aprendiendo la palabra de nuestro Señor. ¿Ok? Entonces, vamos a versículo 5 porque por la palabra somos limpios, pero es de aplicar la palabra y continuar en ella, no decir palabras de hombres o palabras de religión o palabras como cuaresma o diferentes tradiciones que no se encuentran en la Biblia. O dice Pascua, pero no refieres a la Pascua bíblica, refieres a la Pascua mundana. Y eso ya está en esa temporada. Pienso que unos días pasados eso fue. Es una gran idolatría que sigue y como creciendo y proliferando porque ese mundo está en punto de cumplir. Y Satanás y las mentiras van a seguir siendo empujados más que nunca para destruir los oidores de tales mentiras y los que siguen ese camino, que es ancho y grande porque es mentirosa. Es la razón que todos lo hacen. Ese camino que es el verdadero Jesucristo, solamente muy pocos, es estrecha, como muy pocos lo oyen y lo aceptan porque quieren el verdadero Jesucristo, aman a Jesucristo y la palabra de Dios que es Jesucristo verdaderamente. Entonces, vamos a seguir. San Juan capítulo 15, ahora versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Entonces, cuando la Biblia habla de siendo fructífero o que traes abundantemente en buenas obras y cosas así, refiere a uno proliferando, creciendo, en haciendo lo bueno, no trayendo discípulos a su iglesia o otros de tu familia, otros que están buscando una vida nueva. Ahora tú estás trayéndolo a lo que tú sientes, pero no es a Jesucristo verdaderamente. Entonces, eso es la razón que Jesucristo nos apega en la mente, lo sigue repitiendo más y más y más cuando leemos la palabra. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que está en mí y yo en él. Tenemos que habitar en Jesucristo, que es la palabra.
que nos limpia. No la iglesia no nos limpia nada a nadie. Dice, o iglesia física, déjame aclarar ese punto. Entonces, cualquier iglesia física no limpiará a nadie. Jesucristo es el que hace el lavacro, el que nos limpia, que nos lava, que nos bautiza. em, que Él es agua pura, no agua física. Entonces dice, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Porque sin mí nada podéis hacer. Entonces, sin el verdadero Jesucristo, sin la Biblia solamente, no vamos a poder hacer nada, ni enseñar, ni entender, ni crecer, ni ser espiritual, ni solucionar problemas, ni identificar la maldad en nosotros y comenzar de ofender menos, porque uno va a estar completamente en cautiverio de Satanás y pecado y va a ofenderse si uno trata de decir lo que bíblicamente están haciendo en error. O van a ofenderse del mismo Jesucristo. Esa es la razón que muchos no quieren leer la palabra porque se trastorna. Es como una batalla y prefieren un falso profeta diciendo lo que gustarían oír, escuchando música, viendo gente como festejando, todos bien vestidos y eso, en un domingo o sábado, en vez del trabajo necesario que es duro, que es, como Jesucristo lo dijo, como es una angustia, es fuerte. Vamos a conseguir eso. Vamos a regresar a esa escritura, pero el verdadero Jesucristo es, requiere un esfuerzo, no es simple, no es algo de ir a una iglesia como una, dos veces a la semana o al año, en 25 de diciembre, y Jesucristo no nació en el 25 de diciembre, nació en la primavera, nació en ese época. Ya es tiempo de aprender. Entonces, mira otro mandamiento y otro camino necesario a través de Jesucristo. Vamos a oír de nuestro Señor. Otros mandamientos. Mateo 7, versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a perdición. Y muchos son los que entran por ella. Entonces, en vez del el camino de Jesucristo, que es la verdad y procura la vida, muchos hablan y utilizan el nombre de Jesucristo, pero con idolatrías, con falsas imágenes de un Jesucristo o cualquier representación física de un hombre, diciendo que eso es Jesucristo, representación de él. Es idolatría e ídolos automáticamente. Es un gran pecado automáticamente. Y muchos caen ahí, o los que no tienen idolatrías siguen otras idolatrías, como adventistas siguen hombres o religiones que han creado en vez de Jesucristo, o dicen que es parte de Jesucristo y no lo es. La palabra es Jesucristo y parte de Jesucristo. Ninguna otra cosa. La Biblia nada más. Y cuando Dios habla de sus siervos siendo un templo e iglesia, eso es los que siguen su palabra, los que habitan en Jesucristo, no los que habitan en un lugar físico. No necesitas estar en un lugar físico para adorar al Señor. Al contrario, es la razón que en Salmo capítulo 26, versículo 3 hasta versículo 5, rey David, uno de los rectos, el que derrotó a Goliat, David dijo que él no iba a congregar con los como adoradores falsos y los impíos. Él no va a juntar con ellos. Pero muchos no se identifican que ellos haciendo pecados y siguiendo tradiciones de hombres y caminos de hombres y no solamente lo que estamos leyendo de escrito en la Biblia, que ellos también hasta que arrepientan y cambian y convierten, todavía son impíos o están andando en maldad y en piedad. Entonces, vamos a versículo 14. Dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, esa es la razón que muchos carnalmente quieren estar en una congregación grande porque piensan que lo más gente, hay lo más
como gente buena que yo pueda aprender o yo puedo conocer como buena mujer y mujer, como puedo conocer buen hombre, algo así, en vez de entender que Dios nos va a proveer todo lo que necesitamos, comenzando con teniendo a Él y Jesucristo de espíritu y en palabra por la Biblia y entendiendo su espíritu a través de esa palabra de espíritu, la palabra espiritual de la Biblia, que es la palabra de Dios, no la palabra de hombres, ni de cualquier profeta, no era su opinión de Dios o su palabra. Entonces, cuando aprendemos así, vamos a seguir creciendo y entendiendo que no podemos hacer lo que los demás están haciendo. Primer Juan capítulo 4 versículo 3 y 4 nos dice que cuando comenzamos de seguir a Dios verdaderamente, la gente van a vernos como extraños, como a una familia de sangre. Van a decir, hey, ¿qué está pasando? Tú no estás siguiendo eso como nosotros. No vas a seguir la Pascua bíblica, la Pascua mundana, cuaresmas. No vas a, no, Navidad, tu cumpleaños y hacer eso. Vas a seguir poco a poco, dejando las cosas como cada día. Vas a seguir aprendiendo, cada año aprendiendo más, creciendo cada día en la luz de la palabra de Dios en vez de las tinieblas de ese mundo que habla de Dios bajo falsedades e hipocresía. Entonces, eso es la razón que estamos leyendo esas escrituras para que lo que tenemos que seguir nosotros, eso no es nuestra palabra, no tenemos una iglesia religiosa, no tenemos tampoco ninguna iglesia física. Eso es la iglesia ahora. Jesucristo dijo que a donde hay dos o tres en mi nombre, ahí esté alrededor de ellos o en derredor de ellos. Entonces, para tener Jesucristo a nuestro alrededor es de hacer lo que Él manda, seguir su ejemplo en palabra, en conversación, en espíritu, en obras, en fe, en amor, en gozo, porque aunque él tuve más problemas que cualquier otro, él todavía tenía tanto cariño y amor y aún firme. Él siempre andaba siendo guiado por Dios, no por sus problemas, no por sus emociones de momento. Aún provocado, él no pecó. Tenemos que ser lo mismo. Y eso solamente viene de Jesucristo, no viene de iglesia, no viene de curas, no viene de alguien diciéndote que tiene Ave María, tú estás perdonado por tus pecados. Eso es lo mismo cruces que son algo como un símbolo que es idolatría. Esos símbolos son pecaminosos porque no viene de Dios. Y tenemos que aprender lo que Dios dice para identificar pecados y dejar de seguir en esos pecados y tinieblas que son muy engañosos. Y que Jesucristo nos advirtió. Nos advirtió Jesucristo en Mateo capítulo 24, comenzando con versículo 3, de diferentes señales de los tiempos. Y el primer señal de los tiempos, el primer como profecía y cosa pasando en el mundo que nos confirme que estamos en el fin del mundo, es que habrá muchos falsos profetas, pero porque están engañando billones, la gente ya no lo ve ni lo considera. Pero tenemos con la palabra, es imposible de no ver y ser guiado por la palabra y el Espíritu del Señor a través de su palabra. Vamos a seguir. Entonces, vamos al versículo 7. Entonces, San Juan capítulo em, 15 y versículo 7 dice, si estuvierais en mí y mis palabras estuvieren en vosotros, pedid todo lo que quisierais y os será hecho. Significando que habitando en Jesucristo y la prueba de eso y y verificación de eso es que su palabra esté en nosotros, no su palabra